Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 28, la noche de los 100 soles. Otris era un hombre feliz, mira su posada. Lleno hasta el borde con hombres y mujeres pasando un buen rato y él cobrando casi lo que ganaría en 4 meses de trabajo en una sola noche. Su esposa estaría feliz seguro. Vamos, chico trepador. Tomemos una copa. Una mujer de piel bronceada arrastró a un niño más joven con ella al mostrador. Otris nunca había visto a nadie tan joven beber antes, pero no era alguien que cuestionara a los clientes que pagaban, más aún cuando estaba de buen humor como hoy. Edström, sabes que no podemos beber en... El niño fue interrumpido cuando la mujer agarró una botella llena de jugo de uva y la mostró en las manos del niño rubio, mientras ella tomaba una jarra de cerveza para ella. Sé que no puedes beberte, idiota. No quiero que vomites sobre mí otra vez o en nuestra cama. La mujer respondió mientras golpeaba una moneda de plata en el mostrador. Otris simplemente tomó la moneda sin decir nada, después de todo no parecían relacionados en absoluto, y seguramente no quería saber qué tipo de relación era la suya. La suya era solo una simple posada en un pueblo en el campo, lejos de las ciudades distantes donde se decía que los hombres y mujeres poderosos tenían un gusto por los niños y niñas. Simplemente dejó ir la cosa, ya que no era asunto suyo. Hola viejo. Trae más cerveza aquí. Uno de los otros clientes lo llamó. Se quejó de que lo llamaran viejo. Después de todo, tenía unos 40 años, lejos de ser un anciano, incluso si su hija lo llamaba así de vez en cuando. Suspirando, tomó algunas tazas limpias y comenzó a llenarlas una vez más. Castillo de Rolente. POV de Renner. ¿Qué quieres decir con que no aprobarás el compromiso? La mujer que se hacía llamar su madre casi gritó cuando su padre rechazó el contrato que ella había establecido, para que él firmara. Cuida tu tono, mi señora. Todavía estás hablando con el rey, dijo el hombre de unos 50 años, con una mirada helada en sus ojos mientras miraba a la noble. La tercera princesa simplemente se sentó a un lado sin parecer particularmente interesada en lo que estaba sucediendo, pero en verdad, estaba prestando atención a cada palabra que los dos adultos decían. No fue difícil ver el resentimiento entre los dos. Una se sintió engañada y manipulada en un momento de debilidad para alcanzar una meta, mientras que la otra se sintió sin recompensa por sus esfuerzos para abrirse camino en la cama del primero. El resultado de esa explotación, engaño y engaño, fue la propia Renner, una hija de ambición y dolor, nacida del odio y la astucia. Esta no fue la primera vez que los vio discutir desde que su padre exilió a la familia de su prestamista de útero de la capital. Recordó haberse sentido asustada la primera vez que sucedió. Ella no entendía por qué estaba sucediendo esto, pero con el tiempo llegó la sabiduría, y al final, ahora no vio nada más que cucarachas discutiendo sobre migas de pan ignorando el mundo en general. En todas las demás ocasiones eso no le habría preocupado, pero en este caso, esas eran sus migajas de pan sobre las que estaban discutiendo. ¿Quieres que firme esto? Este insulto a mi nombre. Su padre escupió con un desdén que Renner nunca había visto en su rostro antes. El golpe y la situación actual forzaron un resurgimiento del espíritu del anciano. Era conocido como el príncipe de hierro en su juventud por su destreza con una espada, pero pensé en ellos como rumores. Tal vez había algo de verdad detrás de ellos después de todo, pensó un poco divertida al ver a su prestamista de útero sorprendido por el cambio de actitud de su padre. De los Montserrat son una familia noble desde la fundación del reino. Ella trató de salvar su punto, pero solo logró que su padre se burlara. Una línea con algún general hábil en una generación y un completo tonto en la otra. Un varón y un tercer hijo. ¿Tiene alguna idea de lo que el tribunal pensaría de esto? Una tercera princesa y un tercer hijo de un varón. Seríamos el hazmerreír del continente. Su padre rugió en la cara de la noble que parecía retirarse como un perro regañado. Ahora sal de aquí. Ya he tenido suficiente de tu tontería por hoy, dijo el rey mientras se calmaba y volvía a su estado de ánimo letárgico habitual. La mujer simplemente salió de la habitación sin pronunciar una palabra más. El silencio descendió en la habitación una vez más solo para ser interrumpido por un ataque de tos del rey que parecía más frágil que nunca. La edad de oro ha muerto y se ha ido, al parecer, evaluó en silencio la princesa antes de levantarse de su asiento. Renner. Su padre la llamó por su nombre, impidiéndole irse. Sí, padre. Su voz era tranquila y serena, muy lejos de la alegría satisfecha que sentía por dentro del despido de su prestamista de útero. ¿Qué deseas lograr con esto? No eres un niño ordinario, de eso soy consciente. Eres demasiado astuto para tu edad, y logras cosas que muchos no podrían lograr con aparentemente poco esfuerzo. El tono del rey estaba desprovisto de cualquier emoción, como si eso la intimidara de alguna manera, como si no esperara esa pregunta ya o incluso la hubiera pedido en primer lugar. Todos ustedes son tan predecibles, esos tontos de mente corta que no pueden ver el engaño si les da una bofetada en la cara. La decepción no duró mucho, ya que esa incompetencia fue la razón por la que se le permitió hacer lo que quisiera. Padre, no entiendo por qué está sacando esto a colación ahora. Solo deseo asegurar la posición de nuestra familia y no ser asesinado en el proceso. Dijo con indiferencia como si estuviera hablando del clima, pero la mirada de su padre no cedió. Podrías haber escapado, lejos del reino. Tal vez incluso obtener una posición primordial en el imperio con la amistad que has creado allí, dijo el hombre, enviando la conversación en una dirección que Renner no esperaba. Ella estaba esperando que el anciano se preocupara por su posición y empujara toda la carga sobre sus hombros, pero en cambio parecía que todavía había algo de fuego en él. ¿Qué estás apuntando para Renner?
está claro para mí que no te importan muchos. No tienes ningún vínculo con tus hermanos, los nobles no están preocupados por una tercera hija y alejaste a todas las demás personas en tu vida. Entonces, él estaba mirando de vez en cuando. No era completamente ajeno a todo. Ella lo miró, pero sus palabras solo sirvieron para enojarla aún más. Y sin embargo, no hizo nada. La realización casi trajo una mueca en su rostro. Solo hay una razón detrás de mis acciones. Satoru. Esa admisión dicha en voz alta parecía ser liberadora, como si se levantara un gran peso de su pecho, y esto fue probablemente lo único veraz que le dijo a su padre. Es así. Dijo, pero Renner había terminado con esto. Estaba furiosa consigo misma por dejar escapar esas palabras de su lengua. Incluso si sabes lo que va a hacer de él. Y esa fue la gota que colmó el vaso, una verdad que quería ignorar el mayor tiempo posible. Sin decir una palabra más, abrió la puerta y la cerró de golpe detrás de ella con toda la fuerza que poseía su joven cuerpo. Preferiré quemar este mundo que dejar que Satoru sea de otra persona. Ella apretó sus pequeños puños. Miró por la ventana y vio el cielo nocturno arder con el poder de 100 soles y luego todo se volvió negro. Se despertó sudando profusamente, los detalles del sueño aún frescos en su mente. Ella misma no estaba segura de cómo se le ocurrió esa versión alternativa de su conversación con su padre hoy. Se calmó tratando de separar su sueño de la realidad. Ella no reveló nada. Ella no se equivocó. Ella era solo la hija leal, la princesa preocupada por su país. Todavía era Renner, la tercera princesa, pero tal vez, solo tal vez había una razón por la cual su mente le mostró esto. Tal vez ya no quería ser la tercera princesa. Tal vez ella solo quería ser Renner. Su mirada se dirigió a su ventana. Si miraba de cerca, casi podía ver las tenues luces que venían del horizonte, como si 100 soles estuvieran saliendo al mismo tiempo. Dejemos que las llamas de nuestra pasión ardan aún más brillantes. Este es solo el comienzo del infierno, que está por venir. ¿No es así, mi Satoru? POV de Extreme. La capa negra era horrible, pesada e incómoda, por no decir inútil para alguien como ella. Con su piel más oscura, se habría mezclado con la noche oscura muy bien. Incluso esperaron la luna nueva para poder actuar sin ser vistos y desapercibidos hasta que fue demasiado tarde. Su grupo era el designado para saltar las paredes mientras los otros dos grupos distraían a los guardias en la puerta principal. Acaban de llegar a la parte inferior de la pared cuando se escucharon un par de explosiones en la distancia. Eso parecía correcto. Usando sus pergaminos, Fly, el grupo pasó fácilmente por encima de la pared y entró en la mansión desde una de las ventanas. Ahora, gusanos. Recibimos órdenes claras del jefe. Mata a todos los que se interpongan en tu camino. Corta la cabeza de cada noble que encuentres. No te los puedes perder. Todos tienen un árbol entero metido en él. Todos los niños menores de 10 años deben ser tomados, si es posible. Si se resisten o resultan ser una responsabilidad, simplemente clava un cuchillo en sus costillas y termina con eso. Instruyó por 10ª vez ese día, haciendo que los ojos de Extreme rodaran de exasperación. Muéstrale esta inmundicia porque la mano negra es la más temida entre todas. Ahora vete. Inmediatamente, el grupo se dispersó en unidades más pequeñas, cada una yendo en una dirección diferente. No pasó mucho tiempo antes de que conocieran a alguien. Una criada corriendo por el pasillo en la dirección opuesta. Tan pronto como su mirada se encontró con su grupo, cayó hacia atrás en posición fetal como para protegerse de los ataques entrantes. La pasaron sin ningún cuidado en el mundo. Después de todo, este no era su objetivo. Marcel, el hombre mayor que actualmente lideraba su escuadrón, sacó un cuchillo y lo apuntó entre los ojos de la criada. ¿Dónde están las viviendas de tu amo, perra?, dijo apresuradamente. Baja por el H-Hall. On the left. Por favor, no me mates. Ella gritó de miedo mientras Marcel avanzaba sobre ella. ¿Escuchaste el coño? Mueve él. El grupo avanzó como una sola entidad con múltiples extremidades. Según las instrucciones, giraron a la izquierda y se encontraron frente a un pelotón de guardias. No es que no esperaran tal protección para un noble de alto rango como este. Fueron claramente superados en número 3-1, pero todo eso fue inútil frente a la dura realidad. La calidad supera a la cantidad. Sacaron de sus largas capas sus pergaminos después de recibir la orden de Marcel. Los 5 hechizos de rayos de tercer nivel impactaron la pared de metal, reduciendo a los hombres detrás de ella a un desastre derretido de piel y acero. Sin esperar que su vanguardia cayera en unos instantes, los hombres restantes no pudieron hacer mucho aparte de quedarse allí para ser asesinados por los 5. Ahora libres para avanzar, se encontraron frente a 2 puertas bien decoradas. Cole, robar. Conmigo, ustedes 2 cuidan al otro. Marcel ordenó a los otros 2 hombres que lo siguieran hacia la puerta de la derecha, dejándola con Klein para tratar con quien habitara la otra habitación. Aparentemente, los ruidos y las noticias del ataque a la puerta principal aún no llegaron a esta parte de la mansión, ya que no podía escuchar ningún sonido proveniente de la puerta frente a ella. Con el toque más ligero posible, comenzó a abrir dicha puerta, revelando una habitación oscura pero lujosamente decorada. Lo más notable fue la gran cama con sábanas de terciopelo rojo en el centro de la habitación, una sola figura durmiendo angelicalmente en ella. Asegurándose de reducir sus ruidos tanto como fuera posible, Extreme avanzó hacia la cama, con una de sus cimitarras lista en su mano izquierda. Se les ordenó que tomaran a los mocosos, pero ella tuvo que confirmar que este era uno de los que se suponía que debía tomar prisioneros. Los mechones rubios cayeron sobre su hermoso rostro joven mientras continuaba durmiendo. Junto a ella, Klein miró a la joven con una expresión ilegible, incluso si parecía tenso. Los niños serán niños, supongo. No pudo evitar reflexionar en su mente. Para su sorpresa, tuvo que detener a su joven compañero tan pronto como sacó su daga encantada de debajo de su túnica. Ella sacudió la cabeza para evitar que hundiera su espada en el pecho de la niña. Le tomó unos instantes cumplir.
¿Qué demonios le pasa hoy? Pensé que le gustaba a la niña. ¿Es esto lo que se supone que es un enamoramiento asesino? Pero tal vez este no fue el mejor momento para reflexionar sobre lo que pasó por la cabeza del joven. Con un suspiro mental, se movió para agarrar a la niña. La levantó suavemente, pero algo andaba mal. Era mucho más pesada de lo que esperaba. Cuando el cuerpo dejó las sábanas, notó que el cuerpo debajo de la cubierta era mucho más grande de lo que esperaba. Esta no era una niña, sino una mujer joven en el mejor de los casos. ¿Podría haber sido engañada por la oscuridad? No, eso era absurdo. Nunca podría haber cometido un error de juicio tan grande. Para dar tal efecto, la mujer debería haber acurrucado su cuerpo hasta sus límites. Pero si ese era el caso, eso significaba. Ekström no tuvo tiempo de terminar su pensamiento ya que un par de tijeras ya estaban apuntando a su cuello. Dejó caer a la joven ahora revelada, pero no antes de que pudiera infligir un corte en el lado izquierdo de su garganta que inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. Ekström tropezó con una mano sobre su corte recién infligido, no lo suficientemente profundo como para hacerla ahogarse con su propia sangre, pero demasiado cerca de ese nivel para su propia comodidad. La joven rubia no perdió su impulso y, como un gato, trató de saltarla de nuevo solo para que un rayo negro y dorado se estrellara contra su costado y la hiciera caer miserablemente al suelo duro mientras el niño que ahora estaba parado sobre ella bajó su cuchillo sin piedad, apuñalando la garganta del noble una y otra vez, incluso después de que las manos de la niña dejaron de moverse. «Esto es para Rina. Perra», dijo mirando el cadáver debajo de él antes de patearle la cara. Debido a su garganta desgarrada, la patada fue lo suficientemente poderosa como para separar la cabeza del resto del cuerpo. Mientras tanto, Ekström ya vendó su corte asegurándose de que no se infectara. «La puta perra casi me abre allí, tienes un buen ojo, chico». Ella pensó como solo ahora entendió la inquietud previa de su compañero. «¿Cómo lo supiste?», preguntó mientras probaba si todo estaba bien con su voz también. Klein la miró mientras su rostro cambiaba de ira a preocupación. «¿Estás bien?», preguntó de vuelta, clara preocupación en su tono, haciéndolo completamente adorable a sus ojos. «Por supuesto. Se necesitará más que una cara bonita para menospreciarme, chico. Ya deberías saberlo. Pero realmente, ¿cómo lo supiste?», preguntó de nuevo. El niño se sonrojó un poco. Ella se veía diferente, demasiado rígida, como si no estuviera durmiendo en absoluto. Los músculos de su frente y mejillas estaban totalmente tensos. Dijo, sorprendiendo a la mujer de cabello plateado que no esperaba tal nivel de atención del niño antes que ella. «Parece que se está recuperando de ese evento», pensó para sí misma antes de decidir meterse con el niño. «Entonces, ¿tienes experiencia en ver dormir a las chicas?». El rubor del niño se convirtió en un infierno en llamas en todo su rostro. «Acabo de ver a Rina un par de veces», admitió, tartamudeando cada palabra, sorprendiendo a Ekström que en realidad no esperaba que dijera eso. «Eres un poco pervertido, no eres Klein Boy», ella dijo sonriendo. «No». El chico rubio protestó con vehemencia. Tuvo que admitir que le gustaba bastante esta parte de él. Desde todo el fiasco de la plaza, se volvió desapegado, siempre meditando e incluso hablando consigo mismo de vez en cuando. Afortunadamente, estos fueron momentos escasos que sucedieron cuando estaba particularmente presionado o tenso. El resto del tiempo, él seguía siendo su propia cosita que se ponía nerviosa demasiado fácil para que ella no lo hiciera. «¿Has terminado de gritar, chico?», preguntó Marcel, que acababa de entrar en la habitación, con una cabeza cortada en cada mano. «Menos mal que has terminado», agregó mientras miraba la cabeza de la niña, apenas una mujer, acostada no muy lejos de ellos. «Veo que saltaste, Ekström». Se burló de Cole mientras presionaba un paño fresco en el corte de su pierna que aparentemente recibió no hace mucho. «Eres uno para hablar, Cole». Ella respondió con un encogimiento de hombros que en realidad causó más dolor a su herida abierta. «Bueno, si estás tan ansioso por convertirlo en una competencia, podríamos regresar y ver cuál de nuestras heridas es peor en un entorno más privado». Él le sonrió. «Tal vez en tus sueños. ¿Por qué no vas a los baños y lo haces tú mismo?», ella dijo, devolviendo la sonrisa. «Es una causa perdida, Cole. Ella está más interesada en ese chico que en ti». Robar intervino. Ekström no tuvo que darse la vuelta para saber que Klein probablemente estaba a un paso de desmayarse. «Basta de charlar. Sal de aquí para que podamos convertir este lugar en un cementerio de cenizas», ordenó Marcel, devolviendo la situación a un tono más sombrío. «Arwinter. P.O.V. de Hirkni». El emperador del Imperio Barut estaba preocupado. No, preocupado no sería la palabra correcta. Rencoroso sería el término más honesto para usar en este caso. Todo salió según lo planeado. Los documentos falsos fabricados le dieron legitimidad para erradicar a todos los nobles que se le oponían. Una vez que el ejército se movió, la nobleza no pudo hacer otra cosa que ver cómo caían como corderos destripados. Al final, todos tus títulos, nombres y linajes, todo sin valor ante el poder bruto. ¿Dónde está tu poder ahora? ¿Dónde está tu derecho a interrogarme? ¿Dónde está ese supuesto poder del que todos hablaron?, no preguntó a nadie en la oscuridad de la noche. Por supuesto, ya se estaban poniendo en marcha reemplazos, incluso si eso causaría cierta inestabilidad en los próximos meses. Sin embargo, sigue siendo un esfuerzo digno. Entonces, ¿por qué se sintió tan molesto? ¿Por qué sintió que toda esta victoria no le pertenecía? La respuesta fue fácil. Realmente, él sabía la respuesta, sin importar cuán mezquina fuera. Simplemente no era el que estaba a cargo del plan, y eso, sin importar cuán mezquino fuera, lo irritaba sin fin. Ese diablo logró transformar mi momento de gloria en su propio pequeño juego de poder. Esa realidad le dio ganas de vomitar. Él
Él era el emperador, una posición mucho mayor que la tercera princesa, y aún así era él quien recibía órdenes aquí. ¿Cómo pudo llegar a hacer esto? Esa era una pregunta que lo atormentaba desde que el diablo abandonó la capital. ¿Cómo podría él, el gran emperador, ser empujado como un niño estable? Y, desafortunadamente para él, la respuesta fue tan simple como aterradora. El diablo rubio planeó todo. Cada paso, cada evento fue manipulado para que se viera obligado a esta posición de inestabilidad en su propio corazón, de poder. La batalla se perdió incluso antes de que se encontrara por primera vez con el enemigo. Esa fue una verdad dura pero innegable que llegó a entender en las semanas posteriores a que ocurrieron dichos eventos. No podría haber hecho nada para detenerlo y cada paso que dio para contrarrestarla sirvió para mejorar el esquema perfecto que giraba a su alrededor. Y lo peor fue, ni siquiera podía quejarse con la conciencia limpia. Después de todo, su plan le permitía hacer lo que quisiera sin preocuparse por eventuales ataques del reino. Pero como dice un viejo refrán, la serpiente se acostará allí y dejará que el poderoso león piense que ganaron hasta que llegó el momento de devolver el golpe e inyectar al león el veneno fatal de su caída. El diablo era un oponente astuto, pero no se rendiría, porque era el emperador más grande que el imperio jamás haya visto. Sus ojos fijos en el oscuro horizonte imaginando que ardía con las llamas de la conquista en la que engullirá el continente una vez que fuera el momento adecuado. Mansión de Bouyope. P.O.V. de Mato. En toda su vida, Mato nunca pensó que estaría viendo una de las propiedades de los 6 grandes nobles siendo asaltada, menos aún si se trataba de un asalto dirigido por él. Como uno de los muchos hombres que trabajan bajo Zero, nunca pensó que se elevaría mucho a Eight Fingers, ya que era uno que tendía a tratar de reducir los conflictos cuando era posible, en lugar de usar su fuerza brutal para resolver cada problema. Por supuesto, no era un hipócrita. Era un niño grande después de todo. Todos le dijeron que desde que tenía 6 años, pero en toda su vida se encontró inclinándose lo más posible hacia la diplomacia mientras usaba los puños cuando llegaba el momento adecuado. No era el más fuerte del grupo, pero era respetado, incluso entre Eight Fingers. Esa fue la razón exacta por la que ahora dirigía el departamento de seguridad, recientemente apodado la Mano Negra. Muchos de sus antiguos colegas se burlaron de él diciendo que se debía a su cabello negro, algo que le molestaba bastante. Dejando de lado ese pensamiento, ahora tenía peces más grandes para freír. El asalto no fue tan bien como se esperaba. Realmente no creía que el Marqués contrataría a trabajadores del imperio como guardia personal. Fue un movimiento bastante inteligente. Primero, sería difícil rastrear sus rastros, y la mayoría no los esperaría. En segundo lugar, eran bastante prescindibles. Después de todo, los hombres muertos no tendrán que ser pagados. Por la misma lógica, alguien pensaría que no sería leal, pero cuando un perro es arrinconado, morderá sin importar quién sea el amo. Y tercero, y lo más importante, eran poderosos, una carta de triunfo que podía revertir el resultado de una batalla. Y eso era exactamente lo que estaba sucediendo en este momento. No subestimó al Marqués. Envió a 300 hombres armados hasta los dientes contra los muros de la fortaleza del Marqués, y todo pareció ir bien al principio. Incluso lograron conquistar la puerta y entrar en la plaza. Luego todo se fue a la mierda una vez que llegaron los malditos trabajadores. Destruyeron a sus hombres con magia y artes marciales. Los trabajadores eran máquinas de guerra entrenadas. No era de extrañar que sus hombres cayeran, pero para su agradable sorpresa, sus hombres no se perdieron y se dispersaron. No, en su lugar crearon un muro de escudo para resistir los hechizos entrantes lo mejor que pudieron. Los guerreros no podían usar sus artes marciales para romper su línea, ya que eso significaría estar rodeados de enemigos por todos lados. Pero incluso con eso, la situación era grave. Ya había perdido un tercio de sus hombres, y desde su posición actual en las murallas podía ver a sus tropas caer minuto tras minuto. El patio en el que estaban luchando era claustrofóbico, una única entrada y salida con forma de pasillo. El lugar perfecto para una posición defensiva y para evitar ser cercado, pero también una trampa mortal si se usa de la manera correcta. Ve y dile a los hombres que se retiren. Deja que la primera línea lance otro asalto y empuje al enemigo a una esquina. Su subordinado y excompañero Kers lo miró, sus ojos verdes tan anchos como platos. Mato, este es un movimiento suicida. Van a hacerlos retroceder, pero van a ser masacrados por la contraofensiva. Protestó. No tendrán la oportunidad de contraatacar. El hombre voluminoso de cabello negro respondió mientras hacía un gesto para que los 50 hombres que estaban parados en las paredes con él sacaran la artillería pesada. Cuidaremos de sus familias, pero no se nos permite fallar aquí. No hubo más palabras para compartir cuando el hombre rubio hizo una mueca y luego procedió a saltar para transmitir sus órdenes. Eres un hombre cambiado, Kers. Tal como estás ahora, no eres apto para liderar. Yo, por otro lado, condenaré mi alma al infierno por toda la eternidad por esto. Una gota de culpa se deslizó en él. Despreciaba tener que hacer esto, pero hará cualquier cosa para que Seven Hands permanezca de pie. Después de que su familia murió cuando era más joven, nunca pensó que se sentiría como perteneciente a otro lugar. El periodo con Eight Fingers apenas estaba sobreviviendo, pero una vez que Seven Hands llegó a existir, todo cambió para él. Se le asignó su propio equipo y subordinado. La responsabilidad fue solo un inconveniente al principio, pero solo en unos meses sintió que estaba siendo parte de algo nuevamente. Bromeaba, discutía y se reía con todos, independientemente de los rangos. Vio a antiguos asesinos establecerse y formar una familia. Vio a ladrones y asesinos comenzar de nuevo. Y cuando comprendió que se sentía parte de todo, ya era muy tarde para hacer algo al respecto. Lo que 7 Manos se convirtió en su visión fue un refugio, un lugar seguro para todos aquellos que buscaban existir en un mundo que continuamente los empujaba hacia abajo. Y por ese sueño, haría cualquier cosa. La mayoría de sus fuerzas se retiraron mientras que la primera línea se precipitó hacia adelante como él ordenó. Los trabajadores no parecían esperar esto, ya que fueron empujados hasta el otro lado del patio, reunidos en un solo lugar.
Como ratas en un barril, pensó, pero no tendrás tiempo de morder. Y con eso hizo un gesto para que los hombres en la pared procedieran. Muchos dudaban en seguir su orden, para ser la causa de la muerte de los compañeros con los que se reían y bromeaban, pero esa vacilación no la soportaría. Hombres, vuestros camaradas han ofrecido sus vidas por la causa de exterminar a los sucios y corruptos. Te han mostrado su determinación. Ahora debes mostrarles el tuyo. Deja que esos bastardos ardan en el infierno. Su voz fuerte y poderosa resonó a través de las paredes mientras sus subordinados activaban sus pergaminos y una lluvia de bolas de fuego descendía tanto sobre sus camaradas como sobre los trabajadores. Una explosión parecida a 1000 truenos hizo temblar toda la pared mientras el humo llenaba el patio. El resultado de su asalto no les dejó esperar, ya que lo que quedaba de los trabajadores era poco más que montones de cenizas humeantes. Con el corazón apesadumbrado continuó avanzando. Todos los hombres restantes. Avanzar. Tráeme las cabezas de esos cerdos en un plato de plata. Los 100 hombres restantes cargaron hacia adelante con furiosos gritos de guerra. Apuesto a que esos nobles ya se están cagando a sí mismos. Kers dijo mientras saltaba hacia atrás en la pared, su cabello rubio rebelde fluía ahora que estaban desatados. Apuesto a que son. Mato suspiró mientras los gritos de los sirvientes y otros miembros del personal resonaban a través de la finca, convertida en fortaleza. Mato, nos conocemos desde hace más de 10 años. Kers comenzó mientras Mato permanecía en silencio, esperando lo que su amigo tenía que decir. No cuestionaré tus métodos, ni protestaré con sacrificios, pero si alguna vez me envías hacia mi muerte, quiero tu palabra de que cuidarás de Jen y Jem. El hombre de ojos verdes de unos 30 años dijo en un tono serio y bajo para que solo él pudiera escucharlo, bajo el estruendo de los hombres que cargaban. Kers, hace 5 años te vi orinar en un cadáver por despecho porque él logró cortarte. La declaración fue suficiente para que el hombre rubio bajara la cabeza, avergonzado o culpable que Mato no pudo decir. Soy un hombre cambiado. Desde que conocí a Jen y nació mi pequeña Gemma, con mucho gusto ofreceré mi vida por ellos o para borrar el recuerdo de lo que era antes, pero necesito tu promesa, prométeme que cuidarás de ellos, y me iré al infierno y volveré si lo dices. Los dos hombres se encontraron con los ojos, el verde resuelto se encontró con el azul hielo duro, e incluso si era solo un segundo, la mirada parecía durar una eternidad para los dos. Lo prometo, serán atendidos. El hombre voluminoso juró. Después de todo, Kers no será el único atendido. En cada uno de los contratos de esos hombres se establecía que en caso de muerte durante el servicio, a sus familias se les ofrecerían obras de Seven Hands, y si eran demasiado jóvenes, Seven Hands los sostendría hasta que alcanzaran cierta edad. Gilme lo llamó póliza de seguro, un término desconocido, pero un concepto bienvenido ya que la mayoría de los hombres estaban listos para morir en servicio. Mato no tenía ninguna duda de que la operación suicida que orquestó no habría llegado a ser si no fuera por esa razón. Por supuesto, los hombres no deseaban morir, pero en la furiosa batalla, el conocimiento de que sus seres queridos estaban siendo atendidos era un gran elemento disuasorio contra la insubordinación, las revueltas o el defecto directo. Con un movimiento de cabeza, volvió a la realidad. Tendría tiempo para reflexionar sobre los métodos de Gilme más tarde, ya que ahora tenía un par de cabezas que recuperar y una mansión para incendiar. La tienda de brujos. POV de Gilme. Decir que los muertos vivientes estaban preocupados sería quedarse corto. Gilme no podía leer su expresión facial, por supuesto, debido a que no existía en primer lugar, pero la atmósfera sombría que lo rodeaba era inconfundible. La idea de lo que sucedería esta noche y lo que probablemente ya estaba sucediendo debería haberlo, representado como un individuo hambriento de poder, sádico y despiadado, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Satoru seguía siendo la persona más cariñosa que había conocido. Las innumerables vidas de las que se responsabilizó y mejoró hablaron por sí mismas, e incluso ahora divergió el plan original para evitar de los planes de la princesa a muchos inocentes que no tenían culpa. Y, sin embargo, todo lo que los hombres comunes verán es un verdugo despiadado y una persona a la que temer en lugar de admirar. Esa era exactamente la razón por la que ella quería estar a su lado y apoyarlo sin importar qué. Dime, Gilme, ¿qué hice para que todo esto sucediera? Las palabras eran frías y duras saliendo de la boca de Satoru, pero la angustia y la exasperación no fueron perdidas por Gilme. Elegiste animar a una princesa enferma a hacer esto. Esa sería la respuesta fácil, pero también sería la injusta. Satoru apenas entendía el corazón del humano. Era ajeno a muchos subterfugios para no decir que era estúpido. No, era muy astuto y despiadado en muchos campos de la vida, pero algunas interacciones humanas y el significado detrás de ellas se perdieron totalmente en él. Tal vez ese era su límite como no muerto o tal vez no estaba acostumbrado a la interacción humana en ese nivel, tan profundo. En cualquier caso, el hecho era que ambos estaban agotados de toda la prueba. Ella misma no tuvo un sueño tranquilo en el último mes desde que la princesa anunció sus intenciones. Esto no es tu culpa, Satoru. Hay cosas que incluso tu poder no puede lograr o evitar que sucedan. Tal vez diferentes opciones te habrían permitido una existencia más cómoda, y sin embargo, muchos otros habrían sufrido sin ti, los niños seguirían muriendo de hambre en las calles, los aventureros seguirían muriendo como moscas, la magia seguiría siendo despreciada sin una razón adecuada, y yo todavía sería una cáscara de la persona que podría haber sido. Esas palabras vinieron directamente de su corazón. Las emociones que sintió y nunca logró dar forma, fluyeron de su boca en un río interminable. Y ella estaba convencida de todo. Sus elecciones pueden haber traído mucho sufrimiento y, sin embargo, también trajeron tanta alegría a muchos otros. Realmente deberías ver ambos lados, y no te castigues por solo uno de los dos. Se sentó junto al hombre gigante. No, el gigante no muerto, y colocó una de sus delicadas manos sobre su guante gigante. No estaba segura de si los muertos vivientes consideraban eso un signo de consuelo o si el calor de su mano le estaba causando incomodidad, pero aún así cerró ligeramente el agarre alrededor de sus dedos, la única parte de su enorme mano que podía envolver su mano. El metal estaba frío y sintió un escalofrío bajar por su columna vertebral.
Ella nunca había estado tan cerca de él antes. No, eso no era exactamente cierto. Ella había estado tan cerca antes cuando trató de envenenarlo. Un pensamiento humorístico en este momento, ya que habría sido el tipo de ataque más inútil contra él. No entiendes, Agilme, esto es mi culpa. Me metí en este lío porque estaba demasiado concentrado en mi propio negocio y no en el panorama completo, y ahora me encuentro envuelto en este lío político. Los muertos vivientes continuaron. Hilme podía jurar que casi escuchó un suspiro, incluso si eso no sería físicamente posible teniendo en cuenta su cuerpo. A la joven le dolió ver a su salvador tan completamente deprimido, pero realmente no tenía idea de qué hacer. Si él era un hombre de carne y hueso, ella todavía podría haber hecho algo, pero por desgracia, afortunadamente y desafortunadamente al mismo tiempo, no lo era. Estoy seguro de que ya lo sabes, la princesa no es quien dice ser en la corte. Hay mucho más que una pequeña cosa frágil. Ella no se atrevió a decir más, porque era consciente de que Satoru sabía de la naturaleza de la princesa y lo que ella traería sobre todos ellos, y sin embargo, él persistió en asociarse con ella y complaciéndola, y Hilme simplemente no podía entender por qué. Realmente no había razón para que lo hiciera. Todo lo que ella logró solo se pudo lograr usando su poder para hacerlo. Claro, ella tenía una mente brillante, no había duda al respecto, pero aún así una mente brillante no era nada sin el poder de aplicar el cambio en el mundo. ¿Por qué sigues complaciéndola? ¿Por qué crees tanto en ella? ¿Qué hay en ella que pareces ver solo en ella y en nadie más? Ella vocalizó sus pensamientos en palabras, ya que no veía una razón para no hacer tales preguntas en primer lugar. Los muertos vivientes la miraron por primera vez en toda esa conversación. Sus puntos rojos parecían perforar su alma cuando liberó su mano de la suya y la colocó sobre sus hombros, poniéndole la piel de gallina debido a su frialdad. Hilme, ya me hice la misma pregunta suficientes veces. Y, sin embargo, todo lo que viene a la mente son sus propias palabras, de cómo el mundo era aburrido y gris antes de conocerme, de lo poco que valoraba su propia existencia y la de los que la rodeaban. Es muy familiar. El odio, la falta de una razón para continuar, lo he experimentado todo, luego encontré algo de alegría, una razón, los amigos que conocí por accidente en un mundo sin sentido. Las palabras de los muertos vivientes eran hipnotizantes. Casi nunca lo escuchó hablar de su pasado antes. Las únicas veces que lo hizo fue para comparar algo que quería implementar en Seven Hands con su experiencia previa, pero nada remotamente tan personal. Encontré una razón para ser. Una razón para seguir y volver. Todos esos amigos con sus sueños y metas me inspiraron a tener algo yo mismo. Me salvaron de mi probable fallecimiento más veces de las que creía posibles. Reímos, lloramos, luchamos juntos, pero el sueño no podía durar y uno a uno todos desaparecieron. La desolación en sus palabras golpeó más fuerte a Hilme. Nunca antes había escuchado a Satoru poner tales emociones en sus palabras. Había una leve alegría en ellos, pero estaba claramente ahogada por lo que ella juzgaba como resignación. Dime, Hilme, conociendo este dolor tan bien como yo, ¿cómo podría negarle a un niño la misma posibilidad que me dieron? ¿Abandonarla a su soledad en un mundo sin sentido? ¿Podría incluso enfrentarme a mis amigos de nuevo, cuando llegue el momento, si lo hiciera? ¿Para enfrentar su decepción y disgusto conmigo? Hilme no respondió. Para empezar, no podía decir mucho. Ella también vivió una vida muy similar a lo que Satoru describió, pero al menos tenía un objetivo, la supervivencia por encima de todo. Pero tal vez eso era solo su naturaleza humana hablando. Tal vez otras razas, como los muertos vivientes, no tenían el mismo impulso hacia la supervivencia que ella. Y, sin embargo, la princesa era humana, un humano que carecía de una razón para vivir, continuando existiendo porque era demasiado molesto hacer lo contrario. En resumen, un ser sin ninguna moral o fe en la humanidad. Pero incluso con todo esto, creo que todavía hay más, un cierto cariño a esa niña. Un cariño que no me dejará dejarla. O tal vez esas son solo las divagaciones de un tonto que no entiende la vida humana en absoluto. Después de todo, soy un no muerto. Hilme miró hacia otro lado. Casi sintió que estaba escuchando algo que se suponía que no debía escuchar, experimentando una forma tan diferente de ver la vida, incluso si todavía era tan inherentemente humana. No pudo evitar preguntarse, ¿quién era Satoru antes de venir aquí? Su mirada voló hacia el cielo, claramente visible desde la ventana, un cielo sin luna solo iluminado por estrellas distantes, todas ardiendo intensamente como 100 soles. Mansión de Raven. Raven's POV. El marqués tenía ganas de bostezar ya que esta noche no parecía querer llegar a su fin. Miró su papeleo. Ser uno de los 6 grandes nobles no era una tarea fácil si uno tomaba la posición en serio. Ya no podía contar las noches de insomnio de estas últimas 2 semanas. Estaba demasiado preocupado por su propio territorio. La parte suroeste del reino no solía ser tan activa. Ahora tenía que lidiar con la protesta campesina y el desorden público en general. Realmente no tenía idea de cómo llegó a hacer esto. Los problemas pasaron de preocupaciones reales a todo lo posible. Ahora tenía un pueblo entero que se negaba a pagar impuestos porque la lluvia era escasa esta temporada. La lluvia era escasa. Como si ese fuera su problema. Realmente no sabía por dónde empezar a quejarse ahora. Y por alguna razón estaba seguro de que esto no era una ocurrencia aleatoria. No tenía pruebas, por supuesto, pero extrañamente todo esto comenzó a suceder cuando comenzó a empujar demasiado fuerte el nido de avispas metafóricas. Esto fue ciertamente una molestia. Su territorio prosperó principalmente en el comercio por mar con el Reino Santo e incluso el Estado del Consejo, al gran de vez en cuando. Estas protestas estaban obstaculizando sus esfuerzos para avanzar en este aspecto. Podía enviar a sus guardias, claro, pero ¿con qué fin? ¿Antagonizar aún más a su súbdito y arriesgarse a una revuelta total? No, muchas gracias. Eso era lo que haría un conteo de muerte cerebral solo para mostrar cuán grande era su poste y pagar haciendo que su gente empujara un poste por su garganta. Las protestas fueron generalmente pacíficas por ahora y ciertamente no quería escalar las cosas.
Lo único que no necesitaba en este momento era que la corte lo mirara como un noble incompetente con una rebelión en sus manos. Una vez que llegue al fondo de esto, habrá un infierno que pagar, juró mientras continuaba trabajando hasta altas horas de la noche, solo siendo interrumpido cuando, un par de horas después, un sirviente entró trayéndole un poco de té importado del imperio. Era mucho más delicado y ligero que las cualidades que podías encontrar en Restice y ya le ayudaba a pasar demasiadas noches sin dormir. Inmediatamente lo saboreó como un hombre muriendo de sed en un desierto. El café habría sido una mejor fuente de energía, pero no podía soportar la amargura. Sintió que el líquido cálido, casi incandescente, fluía por su garganta, pero, al mismo tiempo, no podía deshacerse de la sensación de una sensación gélida que se arrastraba por su columna vertebral. El sirviente salió de su habitación sin decir otra palabra y cuando la puerta hizo clic detrás de la criada, el marqués sintió que se colocaba un objeto afilado en su yugular. Su pluma dejó de escribir mientras todo su cuerpo se aceleraba, tensando hasta el último músculo de su cuerpo. Sugeriría no tratar de moverse o gritar, si valoras tu vida. Una voz baja y femenina le susurró al oído. Raven ni siquiera se atrevió a darse la vuelta para enfrentar a quien le estaba hablando. Querido marqués, últimamente ha sido una molestia, siempre metiendo la nariz donde no pertenecía. Era natural que respondiéramos de la misma manera. La voz continuó, sensual y divertida al mismo tiempo. S7 manos H. Solo susurrar ese nombre hizo que el objeto afilado cortara su piel ligeramente, no lo suficiente como para extraer sangre o causar cicatrices. Te sobreestimas a ti mismo, marqués. El que opera en su territorio somos simplemente nosotros, la mano negra. ¿Alguna vez escuchaste la historia? Del nigromante Asimar y sus acólitos, cómo adoraban a la muerte como un dios misericordioso e igualitario. De cómo la muerte le otorgó una mano hecha de la negrura misma. Y cómo el simple hecho de ser tocado por él causaría la muerte instantánea, sin importar quién o qué fuera. Si no, deberías leer más cuentos, en particular los que los plebeyos usan para leer a sus hijos. La burla no fue recibida por Raven, quien ciertamente no deseaba que el cuchillo o lo que fuera le cortara más profundamente en la garganta. No hay reacción, ¿eh? De hecho, eres inteligente. Muchos nobles ya perdieron la vida debido a sus largas lenguas y orgullo. La voz continuó, el marqués no se movió mientras esperaba que se revelara el punto de esto. Si las 7 manos realmente cayeran sobre ti con todas sus fuerzas, tu territorio no sería más que una llanura quemada de cenizas a estas alturas. La mujer continuó mientras le acariciaba el hombro con su mano libre. Pero basta de charlar, solo vinimos aquí por 2 cosas. Primero, presentarnos a un miembro tan estimado de la corte, y segundo. La mujer hizo una pausa mientras el cuchillo acariciaba suavemente su garganta. Para hacerle saber que no toleraremos que más de sus cabezas de mierda vengan a recopilar información sobre nosotros, y la próxima vez, será tu cabeza la que cortaremos. Ella dijo mientras escuchaba gritos provenientes de fuera de sus ventanas ligeramente abiertas. Parece que se acabó el tiempo. Disfruta de tu sueño, mi señor. Ella dijo en un tono burlón cuando en un instante el cuchillo había desaparecido de su garganta, y él tuvo el tiempo suficiente para darse la vuelta y ver una figura saltar por la ventana antes de que su puerta se abriera. Mi señor. Los establos se incendiaron. Y la armería también. El capitán de sus guardias de élite gritó. Esos están en el lado norte, pensó mientras inspeccionaba su garganta para ver si había algún corte. Envié a todos los hombres disponibles para extinguir las llamas. Los ojos de Raven se abrieron mientras golpeaba su escritorio con rabia. Tonto. Alguien acaba de atentar contra mi vida. Están escapando por la puerta sur. Su capitán de guardia pareció estar desconcertado por su arrebato. Vamos. ¿Qué demonios estás esperando? El noble rugió de pie. Ve pero el fuego. El hombre trató de protestar solo para ser interrumpido cuando Raven volvió a golpear el escritorio con el puño. Deja que el sirviente se ocupe de eso. Captura a esos asesinos. El hombre saltó porque nunca antes había escuchado a su señor gritar tanto. Sí. De inmediato, mi señor. Dijo mientras huía. Raven dejó escapar un suspiro ronco mientras caía de nuevo en su silla totalmente exhausto mientras la adrenalina del momento abandonaba lentamente su cuerpo. Esto aún no ha terminado. Verás, la corona será mío. Sus ojos salieron por su ventana, la misma ventana por la que saltó su asesino. Incluso mientras estaba sentado allí, podía ver los establos ardiendo en la distancia. El fuego devorador que consumía madera, bestias, hombres y sueños de todos modos, alimentando sus llamas con ellos y ardiendo cada vez más brillante. Pero ningún fuego podía compararse con el que estaba dentro del corazón del noble marqués, porque era un fuego nacido del orgullo, la codicia y el resentimiento, ardiendo con la intensidad de 100 soles. Capítulo 29. Dejando a las bestias sueltas. Ha pasado una semana. Una semana muy silenciosa, como si el mundo mismo estuviera esperando que algo sucediera. El peso de ese silencio yacía sobre el hombro de cierto anciano. Bueno, no era realmente un anciano, ya que todavía estaba a punto de llegar a los 60, pero el estrés de la corona comenzaba a tener su efecto, o al menos eso era lo que pensaba el sirviente normal. En realidad, el rey había estado bien hasta hace un mes, cuando su hija le trajo la noticia de una revuelta a punto de caer sobre ellos y arruinar toda su línea real. El encanecimiento de su cabello y las nuevas arrugas que aparecían todos los días no podían atribuirse a nada más. Estaba cansado. Cansado de los nobles que se pelean, cansado de la política interminable, cansado del papeleo, cansado de la maldita corona pesada en su cabeza, cansado de gobernar. Solo quería dejarlo todo atrás y sentarse en su jardín, donde su Caterina amaba tanto la jardinería. Todavía se perdía en sus viejos recuerdos de una niña que se cubría con barro después de plantar un lote de flores y como un niño tímido la miraba desde detrás de una columna. Ojalá esos días hubieran durado para siempre. Si tan solo hubiera podido envejecer junto a ella, tal vez no estaría tan perdido en este momento.
El mundo era un lugar cruel e implacable, y él era un cobarde. Él lo reconoció. En lugar de enfrentar sus problemas de frente, decidió enterrar su cabeza bajo la arena y esperar a que la próxima generación lo arreglara en su lugar. E incluso cuando se enfrentó al mayor levantamiento desde la fundación del reino, su solución fue delegarlo todo a otra persona. Esa corona en tu cabeza es demasiado pesada, padre. Su hijo menor preguntó desde un lado donde estaba analizando varios documentos en su lugar mientras él estaba perdido en sus pensamientos. Sus ojos se abrieron sorprendidos por la exactitud de sus palabras. ¿Tu cabeza estaba cayendo? ¿Quizás deseas pasármelo? Esas palabras, pronunciadas en broma, estaban tan cerca de la verdad que Ramposa sintió un ataque de culpa retumbar dentro de él. No sabes cuán veraces son tus palabras, pensó el viejo rey, avergonzado de su repentina idea de transmitirlo todo a su hija, que aún no tenía 10 años. Quizás estás nervioso, padre. Preguntó de nuevo, su dulce voz llena de preocupación, algo de lo que él no se consideraba digno después de todos los problemas que puso sobre sus hombros. Eres demasiado amable, Renner, dijo mientras sonreía a su hija menor y le daba unas palmaditas en el hombro, haciéndole estremecerse un poco. Ahora que lo pensó, ¿cuándo fue la última vez que la tocó? Un ceño fruncido apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que no podía recordar tal ocasión desde el momento en que la sostuvo cuando era solo una bebé. Ahora podía agregar un padre terrible a la lista de sus fracasos. No, padre, no soy. Ya debería saberlo. Si hay que hacer algo, no importa cuán cruel o despiadado sea. Si es necesario por el bien del reino. No obstante, debe hacerse. Dijo la princesa mientras firmaba otro papel, imitando la firma de su padre casi a la perfección. ¿Por qué? ¿Por qué el niño con más aptitud para gobernar debe nacer como el último en la línea? Ramposa volvió a preguntar con exasperación. Si Renner hubiera nacido como su primero, con gusto le habría dejado todo a ella hace mucho tiempo y se habría retirado sin preocuparse. En cambio, el destino parecía divertirse infinitamente atormentándolo con sus bromas. ¿Estás preocupado por la hermana mayor?, ella preguntó, negándose a encontrarse con su mirada cuando se volvió hacia ella. De hecho, lo era. La falta de voluntad de su hija para hacer lo que tenía que hacerse y la revelación del lado más oscuro del lanzador mágico fue realmente preocupante. Pero, por desgracia, el reino debe ser puesto bajo el control de la línea real. Satoru casándose con Alizana aseguraría la obediencia de la clandestinidad a la corona y un posible elemento disuasorio para futuras rebeliones, incluso si el reinado de su hijo resultara ser menos que óptimo, como esperaba. Renner seguía siendo un misterio en todo esto. Se le debería otorgar un papel principal en el liderazgo del reino, pero, conociendo a su primogénito, eso era poco probable. Si estás tan preocupado por ella, podría tomar su lugar. No me importa. Satoru es muy amable conmigo. La princesa continuó con indiferencia como si no estuviera discutiendo su futuro en absoluto. Ramposa, por su parte, no podía decir que no lo consideró por un momento, pero había demasiados problemas con esa línea de pensamiento. Sabes que no puedo hacer eso, Renner. Ya anuncié mi decisión a la corte. Retirarlo sería un insulto a Sir Satoru. La diferencia de edad entre ustedes dos también es preocupante, ya que no sería apropiado, porque cuando ustedes dos estuvieran listos para casarse, él tendría casi 40 años, y necesitamos tantos herederos como podamos para cimentar los lazos entre él y la línea real. Dijo que incluso si estaba seguro de que la joven frente a él ya lo sabía. La hermana Alizán te odiará para siempre por eso, ¿sabes qué, padre? Ella tampoco es la mujer adecuada para Satoru. Los dos simplemente piensan de una manera demasiado diferente para llevarse bien. Dijo la joven rubia, descartando los papeles en los que estaba trabajando anteriormente. El anciano suspiró. Ella es una princesa del reino. Es hora de que cumpla con su deber con la línea real, independientemente de mis propios deseos egoístas. Dijo, más para convencerse a sí mismo que a la chica. ¿Y entonces, qué va a hacer de mí?, preguntó de nuevo, desinterés claro en su tono. La habitación se sentía en silencio ya que el rey no tenía respuesta para eso. Eso es para que usted decida. No soy tan tonto como para tratar de atarte en un matrimonio no deseado. Preferiría su ira solo los dioses saben dónde. El hombre dijo, otra mentira para encubrir su propia indecisión, una bofetada disfrazada de caricia, otro punto autocrítico para agregar a su lista aparentemente interminable. Sí, supongo que lo haría. Ella dijo, volviendo a su trabajo con una pequeña sonrisa triste en su rostro. Ramposa no pudo evitar sentirse culpable. Puede que sea un rey decente, pero un padre decente seguramente no había sido. Horas después. Ravens POV. El noble sintió un escalofrío subir por su columna vertebral mientras miraba hacia abajo a la procesión que se desarrollaba por las calles de la capital. Después del incidente en su mansión, fue llamado de inmediato, junto con un buen tercio de la corte, de regreso a la capital con la mayor urgencia. No tuvo tiempo de ser informado por sus espías sobre lo que estaba sucediendo y lo que logró reunir fueron simplemente rumores de sus espías en el Palacio Real. Aún así, esos rumores eran tan escandalosamente locos que no pudo evitar dudar de todos ellos e incluso repensar a quién eligió como espía. Pero desafortunadamente, la realidad era una amante cruel, y la única que resultó ser un completo tonto fue él mientras observaba el desfile que comenzaba desde la puerta sur que avanzaba por la ciudad. Por lo general, era tradición que el ejército victorioso desfilara desde esa puerta cuando regresaban de la guerra, pero esta vez parecía que la procesión tenía un significado mucho más macabro. Hombres y mujeres con capas negras marcharon entre plebeyos curiosos y horrorizados. Cada una de estas personas con capa negra tenía un poste de 3 metros de largo en cuyo extremo lucían con orgullo una cabeza cortada. Había cientos de ellos. Desde su elevado punto de vista, el marqués no podía reconocer a quién pertenecían esas cabezas, pero sí tenía que seguir su instinto, ya podía imaginar. A la cabeza de la procesión había una cara inconfundible, o sería mejor decir máscara.
El lanzador de magia avanzó a través de la ciudad, sus túnicas oscuras ondeando en el viento mientras el rastro de la muerte lo seguía. Ahora que se acercaban al castillo, Raven podía observar mejor el macabro espectáculo. Hombres, mujeres e incluso niños y niñas. La sensación de frío en su espalda se intensificó 10 veces al verlo. No por la matanza, por supuesto. Él mismo habría hecho lo mismo si la necesidad llegara a ser. Fue debido al concepto. La erradicación de una casa no era poca cosa. En la historia del reino, podía contar con una mano los nombres de las casas completamente erradicadas de esa manera. Nunca antes había oído hablar de una masacre de esta escala, ni una celebrada de esa manera. Menos aún uno luciendo figuras de tan alto rango. Cuando la procesión llegó a la plaza principal, todos se detuvieron. A estas alturas, habían atraído a una gran multitud de seguidores que probablemente querían saber qué estaba pasando. Uno de los hombres plantó su poste en el suelo antes de saltar sobre la fuente en medio del bosque de postes. Por supuesto, desde el interior del castillo, Raven no podía escuchar lo que el hombre estaba gritando, pero no pasó mucho tiempo para que la multitud curiosa comenzara a vitorear o gritar, así como a arrojar piedras a las cabezas empaladas. La procesión comenzó a moverse de nuevo. Iban de plaza en plaza mientras reunían a una gran cantidad de plebeyos detrás de ellos. En todo esto, el maldito lanzador de magia ya abandonó el bosque de postes después de la primera plaza, en cambio, se dirigió hacia el castillo escoltado por algunos de sus guardias negros. Raven estaba empezando a entrar en pánico por dentro. Lo que estaba sucediendo ya era obvio y podía jurar que no había forma de que esto fuera una idea del rey. Ese tonto decrépito no tenía en el masacrar a 2/3 de la nobleza del reino. Alguien estaba tirando de los hilos, y esta era solo su forma de hacer un punto. Y ese alguien era el maldito lanzador de magia. Él fue la causa de todo esto. Todos sus planes bien calculados. Todo tirado a la basura. Años de preparación para nada. Alguien le quitó el trono debajo de la nariz y lo tomó para sí mismo sin que él se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde. Era absolutamente exasperante, pero incluso esa frustración se vio empequeñecida por la creciente sensación de miedo dentro de él. Ahora que el enemigo tenía todas las cartas en su mano, ¿qué harán? ¿Venían a sacar al rey junto con los nobles restantes? Posible, pero aún poco probable, ya que eso empujaría al reino al caos, pero de nuevo, también harían títeres de ellos. Los nobles que estaban a su lado parloteaban sobre plebeyos incivilizados o crueldad indescriptible. Son todos tontos. No pueden entender que todos estamos condenados. Raven pensó frustrado. La única pareja silenciosa eran el marqués Vespea y el marqués Blumbus, que actualmente sudaban profusamente. No es que pudiera culparlos, ya que parecían los únicos que entendían la gravedad y el peligro de la situación. No pasó mucho tiempo para que a todos se les permitiera entrar en la sala del trono, donde aparentemente el rey estaba a punto de dar un discurso. No hacía falta ser un genio para imaginar quién estaba exactamente parado en esos postes ahora. Todos los principales nobles que faltaban aquí eran candidatos para un polo u otro. Y, sin embargo, todavía estoy vivo, no pudo evitar encontrar algo de consuelo en ese hecho. Después de todo, podría haber sido asesinado como los demás, pero se salvó. Eso significaba que el maldito lanzador de magia tenía otros planes para él. Muchos de los nobles generalmente arrogantes estaban bastante conmocionados cuando tomaron posición en la corte. Bastantes asientos permanecieron vacíos esta vez. El rey, por otro lado, se sentó en su trono junto a sus hijos, con lo que parecía ser una expresión ilegible en su rostro, pero su postura decía lo contrario. Él mismo estaba claramente nervioso. Bienvenidos todos. Me alegro de que todos hayan logrado venir con tanta prisa a la reunión mal anunciada de hoy. El rey comenzó. Nadie se atrevió a decir nada, ya que muchos nobles temblaban en su asiento con anticipación. Como probablemente haya visto, tenemos un evento particularmente interesante actualmente en nuestra querida capital. Otra pausa, el discurso preparado tuvo el efecto deseado en los nervios de los nobles. Hace más de un mes, mi hija menor vino a mí con noticias urgentes después de su viaje al imperio. No solo trajo pruebas de la traición y atentado de la facción noble contra mi vida y la de mis herederos, sino que también trajo con sus documentos y cartas que detallaban un plan mayor para usurpar la línea real del reino. No solo eso, sino que una facción del noble imperio Barut planeaba apoyarlos y usar los disturbios civiles para apoderarse del reino para sí mismos. Las palabras del rey tuvieron la reacción anticipada de total conmoción e indignación. Incluso algunos de los niños reales parecían completamente estupefactos por esta revelación. Muchos ojos se dirigieron a la princesa más joven que se sentó cómodamente en su pequeño trono como una silla. La mente de Raven cambió en ese instante. ¿Es ella la mente maestra detrás de todo esto? No, eso no puede ser. Ella debe ser el chivo expiatorio, sí. El lanzador mágico la está usando como chivo expiatorio para sí mismo. Es por eso que la presionó tanto desde que llegó. Dio la oportunidad de vincularse a la familia real. Fue un movimiento genial, tuvo que admitirlo. ¿Quién le habría dado crédito a la última princesa de todos modos? El tribunal todavía la consideraba poco más que un bastardo. No hay forma de que alguien le hubiera prestado atención. Me dolió mucho ver tantos nombres que antes pensaba que eran amistosos para demostrar su crueldad y voluntad de traicionar a su propio país para su propio beneficio. Como tal, era hora de poner fin a esta locura. Como se puede ver en las calles, tuve éxito. Esas palabras, pronunciadas con tanta calma, calmaron la habitación una vez más. Pero mi victoria no fue lograda solo por mí. Un hombre poderoso me ofreció su mano en un momento de necesidad. Alguien que, para mi vergüenza, ni siquiera era considerado miembro de ninguna facción en ese momento. Ese hombre, sin embargo, se levantó en defensa del reino cuando todo parecía perdido y logró darle la vuelta a la mesa en favor de la justicia y la estabilidad. Las puertas de la sala del trono se abrieron y la tropa guerrera entró. Al frente del grupo estaban el propio capitán guerrero, Gasef Stronov, y el maldito lanzador de magia, junto con 3 de sus guardias encubiertos, cada uno de ellos con una caja de madera en sus manos. Bienvenido de nuevo, Sir Satoru.
Veo que cumpliste tu misión sin retrasos ni accidentes. El lanzador mágico se detuvo a pocos metros del trono y dio su habitual reverencia, lo suficientemente baja como para ser considerada respetuosa. Raven recordó inmediatamente 2 años antes cuando sucedió lo mismo la primera vez que dicho lanzador mágico apareció ante la corte. El recuerdo era borroso. En ese momento, seguramente lo descartó como otro don nadie que tropezó con la corte. Si tan solo supiera. Probablemente habría traído al lanzador de su lado por cualquier medio necesario, pero por desgracia, ya era demasiado tarde. Su Majestad, un placer volver a verlo. Permíteme presentarte lo que pediste. Los 3 hombres encapuchados dieron un paso adelante y abrieron sus cajas. Desde la posición más alta, toda la cancha podía ver el interior de la misma y lo que contenía. El rostro del marqués permaneció inexpresivo mientras miraba las cabezas cortadas del marqués Boujoki, el conde Lytton y el margrave Urovana. La facción noble está hecha e incluso la realeza ha sido cortada por 1/3. Ahora los que tienen todo el poder son los miembros de la familia real. De un solo golpe, la situación se ha invertido. Raven evaluó el cambio. Fue el último clavo en el ataúd, realmente. Su plan de usar a sus compañeros nobles para derrocar la línea real fue un fracaso total. Ahora la nobleza restante ni siquiera tenía la fuerza para oponerse al propio rey. Un golpe de estado ya era solo el sueño de un tonto. Urovana, mi querido primo. Solíamos jugar juntos cuando éramos niños y nos apoyamos mutuamente cuando ascendía al trono de mi padre. Pensar que un hombre tan ciegamente confiable, un hombre que comparte la sangre de mi madre, trataría de apuñalarme por la espalda para su propio beneficio. Realmente me duele que tuviera que terminar así. El rey dijo, mientras la tristeza llenaba cada una de sus palabras, una expresión abatida enmarcaba su rostro. El silencio descendió después de eso. Nadie se atrevió a hacer un sonido, probablemente temiendo ser el siguiente en la fila para que le cortaran la cabeza. Pero, por desgracia, los traidores deben ser tratados como tales. Después de todo, la decapitación es la sentencia de muerte para tales alimañas, una tradición mantenida desde antes de la fundación del reino mismo. El rey continuó, hablando más consigo mismo que nadie, aparentemente. El lanzador de magia hizo un gesto para que sus hombres se retiraran, y obedecieron al instante, cerrando las cajas y retirándose detrás de su maestro. Adelante, Sir Satoru. El rey finalmente rompió el silencio, lo que provocó que el lanzador mágico diera algunos pasos hacia adelante, ahora de pie a pocos metros del trono. El anciano respiró hondo y luego, después de una larga pausa, fijó su mirada en el lanzador mágico frente a él. Como recompensa por sus servicios y lealtad inquebrantable a la corona, le otorgo el título de escudo de Reestice y protector de la corona. Además de esto, su rango debe elevarse de acuerdo con su estado. El anciano hizo una pausa. Por el poder investido sobre mí como rey del reino de Reestice, yo, Ramposa III, regalo el título de marqués a Satoru el lanzador de magia. Como nuevo miembro de la nobleza, las tierras deben asignarse a él de acuerdo con su rango. La declaración no sorprendió a Raven. Después de los acontecimientos de hoy, un nuevo marqués parecía una noticia que ni siquiera merecía atención. Viendo que el reino está pasando por un periodo de escasez cuando se trata de nobles capaces y leales, y mucha tierra ha estado disponible recientemente, he decidido que el marqués Satoru tomará el control de los territorios que anteriormente pertenecían al traidor Boujoki. Además de esto, anexará todas las tierras del noble menor Southwards de su dominio. Eso lo llevaría a confinarse con el marqués Pespea en el suroeste y el alcalde Rettenmaier en el sureste. Raven inmediatamente comenzó a crear un nuevo mapa mental del reino con este cambio, tanto territorio. Es casi una sexta parte de todo el reino, pensó mientras estudiaba cualquier posible razón detrás de la elección. Lo inmediato que me vino a la mente fue la posición defensiva que el territorio ofrecería, tanto a sí mismo como al reino. Serviría como un segundo bastión si Errantel alguna vez cayera, pero también ofreció otra oportunidad más siniestra. Con la tierra que se extiende de norte a sur, el lanzador mágico marqués podría invadir con gran efecto los territorios de Pespea y Blumbrus si alguna vez se movían contra la capital, ofreciendo sus espaldas al nuevo marqués en el proceso, sin contar el acceso óptimo que el territorio ofrecía hacia la capital. Podrían movilizarse fácilmente y ofrecer ayuda a la capital en poco tiempo si se les pide. De hecho, fue un movimiento astuto, aún más para el anciano. Era casi como si alguien le estuviera susurrando al oído todo el tiempo. Pero, ¿podría el lanzador mágico tener tanta influencia sobre el rey? ¿O tenía un amigo invisible? Preguntas para más adelante. Ahora tenía que reorganizar toda su operación y plan. Afortunadamente para él, lo único bueno que vino de este desastre fue su crecimiento en influencia debido a que él era uno de los ahora 4 grandes nobles. Pespea en el sur, Blumbrus en el norte, yo en el oeste y Satoru en el este. Fue una buena formación. Seguramente dio un sentido más militarista a los territorios ya que ahora, si alguien deseaba invadir, tendrían que pasar tanto por Pespea, que fue uno de los mejores líderes militares del reino, como por Satoru, una potencia propia con su magia y control sobre Seven Clans. Esta responsabilidad la acepto con honor y juro proteger estas tierras por cualquier medio necesario. El tono monótono del lanzador de magia lo hizo parecer a alguien que practicó esas mismas palabras cientos de veces, casi como si no estuviera interesado en lo que estaba sucediendo actualmente, algo que fácilmente se puso nervioso en los nervios ya tensos del marqués rubio. Como es costumbre que los nobles adjunten sus apellidos a sus títulos, me gustaría pedirle a usted, marqués Satoru, que indique su título completo para que toda la corte lo reconozca. El rey continuó. Eso realmente despertó el interés de Raven. Nunca logró adjuntar un apellido al escurridizo lanzador de magia. Esto le daría mucha idea de dónde era este hombre. ¿Apellidos? El mío no es algo de lo que me sienta orgulloso. Sería mucho más feliz no difundirlo. Tal vez encuentre un apellido más apropiado en el futuro, pero a partir de ahora no deseo agregar nada a mi nombre. Espero que entienda a su majestad. El hombre enmascarado explicó en su tono profundo. Normalmente, tal cosa habría provocado risas o comentarios burlones de la corte, pero esta vez solo reinaba el silencio, ya que nadie deseaba incurrir en la ira de este hombre.
poco ortodoxo, pero no veo ningún daño en ello en el periodo más corto. Lo permitiré. El anciano continuó. Fue un juego de poder sutil e inteligente, Raven tuvo que admitir. Esa fue una prueba más de que todo esto no era nada, sino una farsa presentada por alguien. Ahora, no hagamos este día más oscuro de lo que ya es, y permítanme finalmente anunciar una ocasión alegre. Con su nuevo nombramiento y títulos finalmente puedo anunciar públicamente el compromiso de mi segunda hija, Alysanne y el marqués Satoru. Dijo el rey, mucho más complacido y entusiasta que antes. Sin esperar, Raven se puso de pie y comenzó a aplaudir de manera contenida, seguido vacilante por los otros nobles. El lanzador de magia parecía estar desconcertado por el cambio repentino, pero eso también podría ser un truco del ojo. Para un monstruo así ser tan fácilmente desestabilizado sería algo ridículo. Es mucho más probable que el repentino movimiento incómodo fuera causado por su vestido. La segunda princesa se puso de pie y avanzó elegantemente hacia el nuevo marqués antes de hacerle una reverencia de dama. Mi señor. Ella saludó mientras esperaba la respuesta adecuada del lanzador mágico, que nunca llegó ya que el hombre continuó mirándola, causándole una visible incomodidad. Es un placer. Conociendo, princesa. El aire de incomodidad no desapareció en absoluto a medida que continuaba el incómodo momento, amplificado por el silencio. Muy bien. Ahora que se ha abordado el tema principal, creo que podría ser hora de comenzar esta reunión judicial para establecer las nuevas fronteras y la anexión de los territorios ahora liberados. Dijo el rey, interrumpiendo el silencio y cambiando la atención de la corte al nuevo tema mientras tanto la princesa como él, lanzador de magia, se retiraban en direcciones opuestas. POV de Satoru. Los muertos vivientes estaban estresados. ¿Era posible estresarse cuando carecía de cerebro? El mero pensamiento solo trajo más dolor a su cráneo. Sí, en el momento en que comenzó este lío, hubiera estado viviendo aquí solo unos meses, se habría llevado su negocio y huido sin mirar atrás. En cambio, estaba aquí, entre la élite de la élite, discutiendo la política a nivel de país, ahora con un pequeño reino digno de tierra, a cargo de un sindicato criminal, un negocio a nivel de varios países y prometido a una princesa menor de edad. Había tanto que el exasalariado podía soportar antes de romperse, y ahora estaba en piloto automático. Decidió que aceptaría cualquier cosa que fuera a suceder y no perdería más la cabeza, por su propio bien. Era inútil decir que fracasó miserablemente. Oh, claro, logró bien su primera tarea para tomar todo lo que se le dio, pero luego su estúpida mente tuvo que explotar en pánico cuando el rey anunció repentinamente que se iba a casar con su segunda hija, alguien que Satoru nunca había conocido antes. Lo esperaba. Sabía que sucedería gracias a la información de Hilme. Simplemente no sabía que no tendría ocasión de negarse, o al menos, no recibió la pista o perdió el momento adecuado para hacerlo. Normalmente, estaría más preocupado y en pánico por esto, pero Hilme le aseguró que tendría muchas formas de romper el compromiso, aún más ahora que tenía influencia sobre la familia real. Rechazarlo habría traído muchos más problemas que aceptarlo también. Su negativa había dado a los nobles restantes una oportunidad para pensar que podrían ponerlo a él y a la familia real en conflicto entre sí. Al aceptar aparentemente la propuesta, demostró la fuerza del vínculo entre él y la línea real. Esa sería una sabia lección para mantener la paz y el orden en los tiempos venideros. Miró a su novia, que nunca sería una novia, que parecía estar muy nerviosa a juzgar por cómo estaba sentada en su silla, su cuerpo claramente tenso. ¿Por qué siento que Peroroncino estaría orgulloso de mí? Ese pensamiento extraño invadió su mente mientras regresaba a la realidad. El rey estaba anunciando principalmente lo que ya habían decidido con su reunión anterior, más privada. Sin embargo, no se hizo mención de Seven Hands o del desfile que aún se lleva a cabo en la capital mientras hablaban. Para ser honesto, se sintió perturbado por todo el asunto, más aún porque era la generalmente tranquila y serena Hilme la que lo sugirió. Ella dijo que la decapitación y el empalamiento eran sentencias comunes para los traidores, pero aún así, incluso él como un no muerto, se sentía bastante nervioso por el bosque de polos. Era estúpido, pero incluso él podía entender en qué lío se encontraba y hacer cualquier tontería podría ser grandiosamente contraproducente para él. Ese miedo fue lo que más le impidió objetar cualquier cosa que sucediera en este momento. ¿Título nobiliario? ¿Novia real? ¿Nuevas tierras? Se los llevaría a todos si el resto del reino lo dejara solo en sus propios asuntos. Después de todo, Hilme lo ayudaría, y estaba seguro de que incluso Renner le ofrecería ayuda si se lo pedía. La joven princesa podría haberlo metido en este lío, pero también era muy talentosa cuando se trataba de este tipo de cosas. Seguramente habría sido una prometida mucho más útil que la actual, bromeó para sí mismo, ya que no pudo evitar que una gota de cariño por el pequeño diablillo brillara en su corazón inexistente. Sí, eso fue todo. Solo necesitaba delegar cosas con las que no quería lidiar. Eso es lo que haría un CEO. Seven Hands podría administrar fácilmente las tierras, haciendo que su negocio fuera aún más fácil en el proceso, ya que ya no tendría que lidiar con todos los impuestos de esos nobles. Su título nobiliario sería un poco más complicado. No podía delegar sus deberes. Dios. ¿Cuáles eran sus deberes? ¿Obedecer al rey? ¿Participar en reuniones? ¿Ir a la guerra? Ese último no sonaba nada bien. Sintió que su pánico aumentaba una vez más, e incluso si su supresión emocional continuaba empujándolo hacia atrás, la sensación restante de inquietud con el solo pensamiento de eso permanecía. Y luego su prometida menor de edad se comprometió. Eso fue probablemente lo que más lo desconcertó. Incluso más que la idea de una guerra. Nunca antes había tenido una relación. Como humano, no tenía nada que ofrecer ya que su vida se limitaba al trabajo y ahí creció. Nunca fue cortejado por su falta de habilidades sociales y estatus. Su experiencia con el género más justo se limitó a las interacciones similares a las de un colega o a los pocos miembros femeninos de Ain Soul Gown. La chica con la que probablemente habló más en toda su vida, aparte de su madre, fue probablemente Bukubuku Chagama, e incluso esas pocas interacciones le causaron mucho estrés al principio.
Pero ahora que lo pensó, tenía una ventaja. Simplemente podría ignorarla tanto como fuera posible. Podría tratar esto como una relación comercial. Sí, eso sonaba justo en su cabeza. Simplemente la ignoraría y si ella aparecía, la trataría como una socia comercial, y con suerte, en un par de años podría cancelar el compromiso como sugirió Hilme. Sí, eso sonaba apropiado. Estaba seguro de que una chica tan joven perdería interés en él con bastante rapidez. Toru, señor Satoru, ¿cuál es su visión sobre el asunto de esto? Uno de los nobles rubios le preguntó, haciéndole darse cuenta de que estaba entre los miembros más elitarios del reino que actualmente celebraba una reunión mientras espaciaba. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. ¿De qué estaban hablando? Oh mierda, voy a hacer el ridículo. El no muerto entró en pánico mientras el resto esperaba su respuesta. Marqués Raven, si me lo permiten, el Marqués Satoru es un hombre de negocios, ya que los años anteriores atestiguan su habilidad en este campo. Para él decidir sobre este tipo de impuestos sería como para usted exponer su opinión sobre los impuestos de exportación e importación. Es bastante injusto obligarlo a elegir entre su propio interés y el de la familia real. La tercera princesa intervino, haciendo que el hombre se volviera hacia ella. Ah, mi princesa, no era mi intención causar incomodidad a nuestro nuevo miembro o forzarlo a una posición difícil. En cambio, estaba interesado en la visión que un comerciante tan exitoso tendría para muchos de nosotros. Respondió agradablemente, haciendo que Satoru casi gritara de alivio. El pequeño demonio fue ciertamente una causa de muchos dolores de cabeza, pero no pudo evitar admitir que la amaba en ese momento. Si está interesado en mi propio pensamiento sobre los impuestos, soy principalmente de la idea de que este tipo de impuestos debería dividirse en dos categorías. Un impuesto para los ciudadanos normales del reino que trabajan para otra persona o para el propio reino y un impuesto para aquellos que emplean a dichos ciudadanos como trabajadores. Estos dos impuestos también deben tener en cuenta el área en la que se aplican, ya que diferentes áreas pueden necesitar una forma diferente de calcular los impuestos debido a que tienen diferentes formas de ingresos en diferentes campos. Satoru soltó lo que memorizó durante su tiempo como asalariado. Era una explicación bastante básica y carente de cómo funcionaban los impuestos en el Japón del 2138. No se dijo que los impuestos a los empleadores se hicieron parecer bastante duros, mientras que en realidad era un sistema lleno de agujeros abiertos para que las megacorporaciones los explotaran. El silencio descendió en la habitación mientras muchos nobles lo miraban con cautela o con clara incomodidad en sus rostros. La razón de tal cambio se perdió totalmente en él, ya que no creía que dijera nada de gran valor. Eso es ciertamente una forma interesante de impuestos, Lord Satoru. Tal vez debería discutirlo más con los ministros. Finalmente dijo el rey rompiendo el silencio. Satoru, viendo que ya no era el foco de los nobles en la habitación, se relajó y volvió a sus propios pensamientos por el momento, escuchando de vez en cuando los diversos temas. Mansión Aindra. POV, Lacus. La noble heredera esperó en su habitación. El sol ya abandonó el cielo desde hace mucho tiempo y la única fuente de luz que quedaba era la media luna, actualmente oculta detrás de algunas nubes. Sus padres no estaban aquí porque fueron llamados a la capital por algo. Algo grande si el silencio que escuchó recientemente tanto en el almuerzo como en la cena era algo por lo que pasar. Pero eso no era de su preocupación en este momento. Había pasado las últimas semanas planeando y finalmente esta era su gran oportunidad de escapar. Si sus padres quisieran negarle su testamento, entonces ella también negará el suyo. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta, imitando el movimiento de alguien aturdido que acababa de despertar de un sueño profundo, con la cabeza baja como para parecer lo más pequeña posible. Abrió la puerta lentamente y salió, su guardia personal, más como carcelero en su mente, inmediatamente se tensó cuando apareció a la vista. Sus padres eran estrictos, pero no eran tontos. Sabían que no se recostaría y no haría nada, así que se aseguraron de que estuviera vigilada todo el tiempo. «Mi señora», preguntó en un tono bajo, aún más acentuado por su casco. ¿Cuarto de baño?, dijo en el tono somnoliento más creíble que pudo reunir. El guardia completamente blindado dudó por un momento y luego asintió mientras se movía lentamente hacia el baño, arrastrando su largo camisón por el suelo. Se aseguró de elegir el más largo que tenía. Fue un paso fundamental en su plan. Dio la vuelta a la esquina y deliberadamente se puso su largo vestido cayendo de cara al suelo. «Ari». Ella gruñó con más dolor del que realmente estaba. No pasó mucho tiempo para que su guardia se acercara a ella preocupada y la ayudara a levantarse agachándose. Esa era su oportunidad. Cuando el guardia la ayudó a levantarse, rápidamente agarró la empuñadura de la espada del hombre y la desenvainó, llevándola inmediatamente al cuello expuesto del caballero arrodillado, un claro defecto en su amor que notó durante sus semanas de planificación. Cuando se arrodillaron, un pequeño camino entre su casco y la sombrera se abrió para revelar su cuello desnudo. «No te muevas. Lo juro por los dioses, si te mueves o haces un sonido, abriré esa garganta tuya». Ella siseó en un susurro. No es que realmente planeara seguir adelante con su amenaza, pero al ver que el guardia estaba asustado, a juzgar por sus manos temblorosas, entendió su significado. Tuvo que agradecer a su maestro de cabello azul por eso, ya que parecía haberla contagiado tanto como Gasser. Usando la mano que no sostenía la espada, arrancó parte de su vestido y lo usó para atar ambas manos del hombre detrás de su espalda. Luego rasgó un poco más, y después de quitarse el casco, lo metió en la boca del hombre. «Entra». Ella siseó como lo haría Brain cada vez que se equivocara gravemente. El hombre obedeció y entró al baño. Con un movimiento rápido, Lacus usó la parte roma de la espada para golpear la pierna del hombre, haciéndolo caer hacia adelante con un grito amortiguado de dolor, ya que probablemente se dislocó o incluso rompió algunos huesos. Miró al hombre con una expresión caída. «Lo siento, por favor perdóname, pero por mi libertad haré todo lo necesario», dijo mientras cerraba y cerraba la puerta.
Con la primera parte de su plan completada, inmediatamente fue a la bóveda de su familia, donde estaba segura de encontrar su espada mientras su padre se esforzaba por guardarla bajo llave donde nunca podría volver a alcanzarla. Su única desviación fue agarrar una de las capas de viaje de su padre. Ella eligió el más ligero y menos decorado. Tuvo que cortarlo un poco en el proceso para que le quedara mejor. Después de todo, no podía huir con su camisón. Se congelaría hasta morir antes de que terminara la noche. Como estaba allí, también agarró un par de botas. No serviría salir con su atuendo actual. Avanzó rápidamente a través de los muchos pasillos hasta llegar al corazón de su mansión, la bóveda, donde 3 de sus soldados más elitistas estaban la mayor parte del tiempo. ¿Quién está ahí? Uno de ellos gritó tan pronto como Lacus entró en su campo de visión. Por supuesto, no podían reconocerla con la capa y la capucha sobre su cabeza. No es otro paso. Identifícate y suelta cualquiera de tus armas. El guardia ordenó mientras él y sus compañeros desenvainaban sus espadas. En respuesta, Lacus levantó la suya para enfrentarlos usando la postura de Gazer. Aceleración de flujo. Ella murmuró en voz baja mientras literalmente volaba hacia ellos, desarmando fácilmente a uno de sus oponentes al aplastar el lado romo de su espada contra sus manos. El guardia gritó cuando sus huesos probablemente estaban rotos por el poder del ataque de Lacus. Estaba perdiendo su toque, probablemente como resultado de esos meses que pasó lejos de practicar su manejo de la espada. No como si se quedara en su habitación. No, continuó entrenando para todo lo que pudo, incluso allí, pero la falta de una cuchilla real en sus manos la hizo sentir desnuda en cierto sentido. Pero ahora no era el momento de distraerse con sus propios pensamientos. Los otros 2 guardias pronto estaban sobre ella. Abusando de su aumento de poder gracias a su arte marcial, podía mantenerse al día con los 2 a la vez, pero las aperturas eran casi inexistentes gracias a la buena sinergia de los 2. Eso significaba solo una cosa. Ella tendrá que dejarlos juntos. Ella saltó hacia atrás, creando la distancia necesaria entre ella y sus oponentes. Se agachó en una posición que podría confundirse con una de sumisión si no supieran de la postura, característica de Brain on Glaus. Su espada estaba lista. Era solo cuestión de acercarse lo suficiente y no pasó mucho tiempo para que tal cosa sucediera, ya que los 2 guardias no perdieron el tiempo en cargar contra lo que creían que era un enemigo derribado. Solo unos pocos pasos, allí. Sintió el poder del arte marcial fluir a través de su brazo cuando su espada se convirtió en parte de ella, causando una estimulante sensación de poder fluyendo a través de todo su cuerpo. Flash instantáneo. Esta vez, claramente llamó al arte marcial de su maestro cuando la hoja brilló en el aire, invisible para el ojo humano, cortando las armas de sus oponentes en 2 y enviándolas a estrellarse contra las paredes del pasillo debido a su onda expansiva. Sin embargo, combinar aceleración de flujo con flash instantáneo podría no haber sido la mejor idea, ya que ahora sentía que su brazo de espada comenzaba a adormecerse. Y eso ni siquiera estaba cerca del nivel del maestro. Se dio cuenta cuando sintió que su brazo se contraía durante la ejecución, algo que disminuyó en gran medida la efectividad del arte marcial. Normalmente, el movimiento de su brazo debería ser impecable, un golpe perfecto capaz de cortar el aire por sí mismo, pero todavía estaba lejos de eso. A juzgar por los resultados, tendrá que aumentar su resistencia física bastante antes de poder utilizar tal habilidad sin repercusiones. Casi gritó sorprendida cuando sintió que 2 brazos se apretaban alrededor de su garganta, tirándola al suelo. La única razón por la que permaneció en silencio fue porque estaban tratando de asfixiarla. Por puro reflejo, le dio un cabezazo a quien estuviera detrás de ella, anotando un buen golpe a juzgar por su gemido de dolor cuando su agarre se aflojó y con un empujón final, logró liberarse. Ella giró y pateó a quien estaba detrás de ella. La misteriosa persona resultó ser el primer guardia cuyas manos se rompió antes. Con un tinte de culpa, siguió adelante y abrió la bóveda. Después de todo, por todo lo que dijeron sus padres, ella todavía era la heredera y una de las pocas que conocía la combinación. Encontrar su hoja resultó ser más fácil de lo esperado, ya que simplemente se colocó en una de las mesas al lado de la entrada. También recibió una bolsa de monedas de oro y plata para una buena medida. No hay tal cosa como estar demasiado preparado. Esa fue una lección que Satoru se aseguró de enfatizar tanto para ella como para Renner. Cerrando la bóveda detrás, ofreció una disculpa silenciosa a los guardias que aún estaban tendidos en el suelo y se fueron. Su jaula dorada se abrió y ahora estaba lista para extender sus alas y volar hacia la libertad. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.